Hola, buenas noches, soy Miguel Ángel Lira. Le agradezco mucho a Fabián haberme invitado a esta charla, que inicia de manera bastante peculiar, porque él pensó que yo era el noctámbulo más grande de la historia del país, pero pues resulta que no tanto, no, más bien me pongo al tanto de las redes y demás a cierta hora de la madrugada, pero más por un accidente físico que otra cosa, ¿no? Hay que entenderlo así. La verdad es que siempre he sido como muy madrugador. Más bien me gustan las mañanas para trabajar, me gusta la luz de la mañana, me gusta el comenzar a trabajar cuando escuchas el moverse los pajaritos cantando, cuando empieza a salir el sol, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, yo creo que es una costumbre heredada en buena parte de haber sido muy deportista y de que tanto en el golf o en el tenis, por ejemplo, pues es importante ser muy madrugador, ¿no? Hablando del gusto sobre la arquitectura o qué me llevó a ser arquitecto, pues la verdad es que fue muy accidental, porque yo originalmente quería ser médico. Lo tenía muy claro desde niño incluso. Yo tuve un problema ocular a los 4 años, me tuvieron que operar y me gustaba muchísimo ir con el doctor encargado del proceso, ¿no? Un doctor muy reconocido, a los cuales mis padres tuvieron la posibilidad de contratar en su momento, que hizo una operación, entiendo que perfecta, ¿no? para el problema. Y las citas, que no eran demasiado frecuentes, me hacían suponer algo muy divertido, ¿no? Entonces, al margen de ser médico, también quería tener esta especialidad de ser oculista. Pero bueno, durante la secundaria, prepa, comencé a tener mucho contacto con un primo, entre comillas, que estaba estudiando en La Salle y que había montado en una de las habitaciones de su casa una gigantesca autopista en donde todos los objetos complementarios a la autopista, llámese las tribunas, los pits, etcétera, etcétera, los había construido él a partir de maquetas. Y veía por otro lado sus trabajos. La Salle se ha distinguido siempre por ser una escuela muy cuidadosa con temas relacionados con lo constructivo, y tenía especialmente buena mano para dibujar perspectivas, para hacer croquis de detalle, etcétera, etcétera. Entonces me comenzó a interesar, ¿no? Total que llegando a la prepa decidí irme por la línea esta de físico-matemáticas, y entonces se presentó la oportunidad del examen en la Ibero y el examen de arquitectura. Lo pasé, me fue bastante bien, de hecho, y a su vez tuve oportunidad de tener una beca. Entonces, las afectaciones económicas en casa no fueron muchas, básicamente la cuestión de los materiales, y evidentemente tenía que exigirme mucho porque, pues, a la primera semana ya de acción en la universidad comenzaron las entregas rudas, ¿no? Había un par de materias que tenían franco objetivo de ser como la coladera del curso, ¿no? Finalmente de la generación. Recuerdo que cuando entramos éramos 90 y al finalizar este primer semestre pues ya nada más quedamos como 60. Y a la fecha que yo recuerde, nos hemos dedicado a la arquitectura 6 o 7 nada más, ¿no? Esa primera clase específicamente de dibujo, al margen de la de proyectos, que era la otra que era muy dura, los profesores eran muy exigentes, pero nos habían prometido que tras terminar bien podíamos ser contratados en cualquier despacho. Y la verdad es que fue absolutamente cierto. Una generación en los 80s, en donde pues evidentemente todavía dibujábamos con rapidógrafos y este papel vegetal que era un desastre, ¿no? Porque durante las temporadas, sobre todo de cierta humedad, se deformaba muchísimo, entonces teníamos que tener unos cuidados impresionantes con talcos y con estirarlo y demás. En fin, entonces
Recuerdo que hicimos 2 ejercicios muy interesantes, la verdad es que me marcaron mucho. Uno fue el de la hacienda Egerstrom, la cuadra de San Cristóbal en Las Arboledas, en el proyecto de Luis Barragán. Había información a través de alguna revista japonesa, pero no estaba completa. Tuvimos que inventar un poco algunas cosas, medirlas físicamente, gracias a la colaboración del propio Cristóbal Egerstrom. Y luego hicimos otro ejercicio relacionado con la Tourette, ¿no? El proyecto de Le Corbusier. Ciertamente se formaban equipos, eso tenía una traducción interesante en términos, voy a llamarlos sociales, porque las desveladas se convirtieron en algunos eventos como muy divertidos casi todo el tiempo, ¿no? Cuando de repente alguno de los del equipo tenía algún bajón, bueno, pues el otro se ponía las pilas, nos dábamos tiempo para tomarnos una pequeña siesta, etcétera, etcétera. Y había un hilo conductor que era interesante, que finalmente la Tropicú, ¿no? Una estación de música extraordinariamente alegre, cuando no estaba el rock o no estaba el rock popular presente, ¿no? Tras terminar ese semestre, alguna maestra me invitó a colaborar con el arquitecto serrano, Susana García Fuertes, que finalmente se ha convertido en su socia al paso del tiempo. Y mi primera experiencia profesional con él fue extraordinaria, porque vi su calidad humana. Tenía una sociedad con el arquitecto Nava, que a su vez nos daba clases de historia en la Ibero, y pude conocer a su vez a su papá, al ingeniero arquitecto serrano, el autor de grandes edificios como el Basurto, por ejemplo, ¿no? Una gran disciplina de trabajo, las cosas muy cuidadas, los planos siempre salían impecables. Susana, extraordinariamente cuidadosa en términos humanos, ¿no? Aprendí muchísimo en un lapso de un par de meses, ¿no? Y lo agradezco eternamente. Una siguiente experiencia profesional fue con los arquitectos Salvini y Norten, ambos Enríquez, ¿no? Que nos daban clase de urbanismo y de proyectos, y con los cuales tuve oportunidad de trabajar pues, prácticamente toda la carrera. Entonces, ellos traían ideas novedosas de sus maestrías en el extranjero, ambos estuvieron en Nueva York, y pues más o menos por ahí del 88, 89 yo ya tenía muy claro que tenía que formar una oficina, tenía que ser mi trabajo independiente, y me asocié con Billy Springal y estuvimos juntos pues, prácticamente 30 años, ¿no? Hasta que un poco nuestra vida cambió, ciertas cuestiones personales tuvieron un ajuste y decidimos abrir una puerta completamente nueva, ¿no? Recordando estas noches de entrega, les decía, la gran mayoría muy divertidas en los primeros semestres, pero también generaron un cierto cansancio al paso del tiempo, ¿no? Yo les comentaba que era como muy deportista y todavía en los 2 o 3 primeros semestres jugaba tenis de competencia. Entonces entregar un viernes o un sábado en la mañana después de un desvelón de toda la noche, pues implicaba para mí, una vez recibida la calificación, dormir un día entero, ¿no? Y había épocas en donde teníamos pues entregas sumadas. Entonces estaba la de matemáticas, pero también estaba la de proyectos, estaba la de urbanismo y no sé qué, y entonces, bueno, pues eran semanas verdaderamente terribles. Uno terminaba perdiendo completamente la noción del tiempo, pero por otro lado creo que fuimos una generación muy unida y por otro lado con gente muy valiosa que estuvo presente de una u otra manera y que generó algún tipo de motivación, ¿no? Por otro lado, creo que se benefició mucho nuestro estatus en la universidad con los profesores que nos tocó convivir. Y en mi caso, el caso de Alberto Kalach, el caso de Billy, por citar nada más a 3 personajes que están muy en la escena,
estuvimos muy cercanos al arquitecto Buendía, a Chima Buendía, ¿no? Creo que él fue la figura más importante, no solamente en términos de arquitectura, sino también como un personaje externo y muy social que nos marcó, ¿no? Desde el punto de vista social y desde el punto de vista incluso político, era un hombre muy crítico, era un hombre que estaba acostumbrado a no dar por hecho nada, era un hombre extraordinariamente culto y que nos fue transmitiendo sus inquietudes culturales a través de libros, presentaciones, conferencias, etcétera, etcétera. Y por otro lado, bueno, pues un hombre cuyo trabajo, sobre todo en la arquitectura habitacional, extraordinario, ¿no? Sus casas hablaban de una gran coherencia entre lo que enseñaba y lo que producía. Y bueno, pues con esta cercanía, no solamente estuvimos en la universidad juntos, tuvimos oportunidad de visitar sus obras, de convivir con su maestro de obras, de aprenderle también. Incluso en algún momento de mi vida tuve oportunidad de convivir con una de sus clientas, ¿no? Y de disfrutar alguna de sus casas en Bosques de las Lomas, ¿no? Creo que es un personaje que curiosamente hoy vuelve a salir a la luz en alguno de los grupos que hemos formado de la Ibero después de tantos años y que recordamos con mucho cariño, ¿no? Luego me marcaron otras personas y me marcaron otras circunstancias y fue cuando comencé a voltear un poco a la arquitectura internacional, ¿no? Me empezó a gustar el trabajo de Renzo Piano, me empezó a gustar el trabajo de Norman Foster, me empezó a gustar mucho el trabajo del arquitecto Atolini, curiosamente pensando en un personaje complementario y lejano a Luis Barragán, pero a la vez muy cercano a él, con un gran oficio, un arquitecto magnífico que desde mi punto de vista todavía no alcanza el nivel de reconocimiento que debió tener. Y bueno, pues ahora hemos seguido nuestra carrera aprendiendo un poco de todos, ¿no? Yo creo que una de las grandes virtudes que tiene la vida contemporánea es que encontramos información de todo orden, en todos lados, y que nos contaminamos, lo entrecomillo, de arquitecturas diversas, de mucha calidad, ¿no? Estamos obligados a hacer arquitectura de muy buen nivel y los apoyos tecnológicos evidentemente nos ayudan en ese sentido, ¿no? Acabamos de ganar un premio con una fachada en Morelia, un edificio para Liverpool, y bueno, si no hubiera sido por este ataque tecnológico, la verdad es que no hubiéramos logrado lo que finalmente se pudo lograr ahí, ¿no? Que fue un resultado muy interesante. Grandes decepciones en mi vida de estudiante y posterior. La verdad es que recuerdo un día en Proyecto 6, el tema era un cementerio en Tepoztlán. Había sido un semestre raro, estos semestres como intermedios en donde nos suceden cosas a nivel personal. El tema del cementerio sinceramente había sido muy interesante, había comenzado a existir algunas propuestas de mucho interés, sobre todo pensando en el dominio de un territorio que veía hacia la ciudad, ¿no? Un programa muy complejo, pero como que yo no le daba, y no le daba, y no le daba, y no le daba, y no encontraba un esquema, una idea con la que me sintiera suficientemente cómodo. Entonces recuerdo la noche de la entrega final, estaba con un amigo muy querido y le dije, oye, no voy a entregar. Definitivamente prefiero repetir el curso en el verano, hacer algo con lo que esté razonablemente satisfecho y no presentar un trabajo en donde pues a lo mejor obtengo una calificación, ¿no? Y puede ser una calificación aprobatoria, pero no me gusta. Y en términos profesionales, quizá el día más triste de nuestra vida fue cuando presentamos el concurso de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y habíamos contratado a un maquetista que a su vez se había comprometido con otro grupo y el maquetista, sin decirlo,
cumplió con ellos, pero no cumplió con nosotros. Y entonces no pudimos presentar un trabajo que finalmente había sido pues, muy intenso durante al menos 4 meses, en donde creo que teníamos una idea muy valiosa, ¿no? Y sí lo hubiéramos podido competir al arquitecto Serrano. Entonces, pues no pudimos entregar. La sensación de frustración fue terrible. A mí me duró, caramba, no sé, un mes de no querer pararme en la oficina, ¿no? Y ya no digamos el resto de los colaboradores que pues también habían puesto mucho empeño y muchas horas de desveladas, de fines de semana, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy, ¿qué sucede con mi vida? Un poquito para terminar, soy feliz papá de una niña de 6 años. Desde hace muchos meses deseaba trabajar en mi casa, deseaba pasar muchas más horas en esta concentración como muy hogareña. Y curiosamente se vino la pandemia, ¿no? Fue una cosa muy, muy rara, o sea, que nos ha al margen obligado a hacerlo así. Y estamos haciendo proyectos más pensando en nosotros, es decir, tener suficiente libertad para seleccionar el lugar, para seleccionar el programa, para definir detalles, para definir cosas. Nos hemos asociado con un ingeniero civil magnífico, con Fernando, que tiene mucha experiencia en la construcción. Y bueno, pues cambió la escala. De estar acostumbrado probablemente en los últimos meses con Billy de hacer proyectos gigantescos, ahora hacemos proyectos más chiquitos, menos ambiciosos en términos de su tamaño, pero estoy seguro que van a ser mejores, dado que hay una experiencia de por medio y que, bueno, pues hay una calidad de proyecto pues cargada en mucha experiencia, ¿no? Nos han pasado de todo y afortunadamente hemos podido trabajar con proyectos de diversas características. Recuerdo que el más pequeño que nos encargaron en algún momento fue una tienda de tortillas, y el más grande que hemos participado, bueno, le bautizamos Ciudad Iste, ¿no? Imaginen un complejo en donde todas las oficinas administrativas de la institución pues, se agrupaban en un territorio gigantesco que tienen ahí en Tlalpan. Y bueno, no me acuerdo cuántos miles de metros cuadrados terminaron siendo, ¿no? Estoy muy consciente, estoy a punto de cumplir 60 años, de que apenas empieza. Ya nos los habían advertido desde el primer semestre, prácticamente desde el primer día de que estuvimos en la universidad, de que la arquitectura es una profesión evidentemente muy vocacional, pero también es una profesión que requiere de mucha paciencia, de mucho conocimiento, de mucho viaje, etcétera, etcétera, y que vamos a ser mejores arquitectos mientras mayores vayamos siendo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por escucharme. Espero que disfruten sus entregas igual que yo lo hice en su momento. Gracias.